quiero perdonar un poco por la intensidad que hemos cogido esta mañana, entiendo que eso. Yo voy a contar una anécdota muy rápida y dejo a Cristina que se lo cuente. La anécdota es la siguiente. Cuando yo estaba en toda la locura de montar este evento, no sé si habéis visto el programa es denso, como estáis viendo, ¿no? Es decir, hay un intento intelectual de que haya un discurso a lo largo del programa. Yo también tengo mentalidad comercial de marketing, tengo la página web, la identidad gráfica, Universidad de Juan Carlos, respecto a las autoridades, protocolo, y además hacer una ponencia, además organizar. Es decir, esto es una locura que, como me dijo el jefe de protocolo, es para gente muy valiente y con muy poco raciocinio. Entonces, dentro de todo eso, yo, como cuando estoy metido en esos procesos intelectuales donde me suelo perder en el mundo de las ideas, suelo pedir la opinión a gente que respeto mucho, entre mis alumnos. Y yo tenía, y bueno, supongo que siempre tendré, una alumna que se llama Rosa Sánchez Cuba, que participó en las primeras jornadas y que es una trabajadora extraordinaria, que hizo una ponencia sobre educación, que además fue la única persona, porque en principio íbamos a ver, el año pasado íbamos a haber publicado todos los artículos de todas las ponencias, y la única persona que me respondió fue Rosa Sánchez Cuba. Entonces yo la ofrecí, cuando hablé con ella, publicar su artículo, inaugurando para ECOM, junto a Sergio Berumen, que también ha tenido bien, cedernos un póster e iniciar un proceso de publicación que no aspira a ser JCR, sino aspira simplemente a compartir ideas y a que los alumnos puedan publicar sus investigaciones. Y hablé con Rosa y le dije, oye Rosa, ¿qué te parecen estas jornadas? Y Rosa me dijo, mira Paco, me parece muy bien, lo que me parece es que hay muy poca presencia femenina. Y entonces me recorrió un escalofrío desde aquí hasta aquí, porque me hice la siguiente pregunta, y además lo digo honestamente delante del auditorio. ¿Hasta qué parte formo yo parte del problema sin ser consciente? O sea, fue como un jarro de agua fría que tendré que agradecerle a Rosa infinitamente. Yo creo que se puede aprender de todo el mundo y en este caso de Rosa, ¿vale? A lo cual yo pregunté en absoluta confianza que qué le parecía eso. Y entonces, acto seguido, pues en las primeras jornadas no voy a entrar en detalle, aquellos que hayáis asistido recordaréis cosas, yo dije, yo tengo que traer a una persona de altísima calidad para que nos hable seriamente de esto con conocimiento de causa. Y dentro de mi inconsciencia, a la primera persona que se me ocurrió llamar fue a Mónica Segovia, coordinadora, si no me equivoco, del grado de Sociología. Es decir, me pilla muy por arriba, muy por arriba. Y acto seguido, según llamo a Mónica Segovia, y además la llamé de tú como pidiendo auxilio, porque era consciente de la metedura de pata monumental, porque tenía razón Rosa. Entonces me dice Mónica Segovia, mira, yo no voy a poder porque tengo un congreso maravilloso no sé dónde, pero te voy a mandar a una persona porque va a haber mujer en tus jornadas. Y acto seguido yo dije, infinitamente agradecido, dime cuándo quiere venir y cuando ella quiera, lo hace. Ya está, ya he contado la anécdota, nada más. Ya dejo a Cristina y ahí quedáis. Gracias. Bueno, yo no sé, creo que se me oye bien, ¿no? Yo lo primero que tengo que hacer, Francisco, es agradecerte que hayas avisado a Mónica. Mónica no ha podido venir hoy porque está en Noruega. Y bueno, en primer lugar, quiero que sepas que no es la causa del problema. Es decir, si de algo debe quedar constancia es que es un cúmulo de factores y que tenemos que trabajar en muchos frentes para que esto se solucione, ¿no? Y bueno, pues yo creo que es muy importante, una semana después de que hayamos tenido esta gran marcha por la mujer, por la igualdad, bueno, pues que clarifiquemos algunos temas, ¿no? Yo soy economista, pero llevo muchísimos años trabajando con Mónica, que es socióloga, y estaba el profesor Aguado antes hablando del tema de la racionalidad, la equidad, de cómo hay distintos factores que debemos de tener en cuenta antes de tomar una decisión sobre lo que hay que hacer, y bueno, a mí me ha ayudado mucho el haber estado trabajando con Mónica, que es socióloga, ¿no? Y bueno, un poco la presentación que traigo hoy es un poco para dar posibles respuestas a muchas preguntas que se han planteado a raíz de lo que ocurrió la semana pasada. Ha habido todo tipo de debates, estoy segura de que vosotros lo habéis tenido, con amigos, con amigas, con padres, con hijos, con tías. Yo he tenido de todo, ¿no? Yo llevo trabajando en el tema de género, en la investigación desde una perspectiva de género, pues 10 años, ¿no? Entonces, bueno, pues tenía desde amigas mías, yo no quiero ir a esa manifestación, no me representan a mí, a otras que estaban completamente de acuerdo. Bueno, ha habido como mucho debate en torno a ello. Y también un artículo, no diré de quién, de una líder de opinión que hablaba sobre el feminismo, ¿no? Porque yo creo que
hay como una connotación negativa en esto de yo soy feminista. Pues yo claramente puedo decir soy feminista, pero igual os digo que el feminismo hay muchas maneras de abordarlo, como la economía se aborda desde distintas perspectivas, posiciones culturales, personales, políticas, ¿no? Entonces, yo creo que al feminismo hay que quitarle esa idea de algo radical, algo malo, en contra de los hombres, ¿no? Hay muchísimas mujeres y hombres que están trabajando en temas del feminismo, y yo un poco venía hoy a contaros eso, ¿no? La perspectiva de investigación. Yo no os voy a aportar una opinión política, no me interesa para nada, yo soy una persona muy moderada y sobre todo que está basado en lo que es investigación, ¿no? En cosas que hemos vivido, hemos experimentado y hemos tratado de demostrar a lo largo de todos estos años, ¿no? Y una de ellas, y viene un poco para empezar, ¿no? Vamos a meternos directamente en el tema. Yo os voy a hablar hoy aquí de las razones y de qué dicen algunos sociólogos, principalmente sociólogos, pero aplicado desde una perspectiva economista, de por qué hemos llegado a esta situación, ¿de acuerdo? Y en primer lugar, esto no es culpa de nadie, es culpa de todos, ¿de acuerdo? Entonces, este artículo que leí de esta líder de opinión hablaba, bueno, pero ¿qué problema tienen las mujeres hoy en día cuando son las primeras? Cuando hablas del número de hombres y mujeres universitarios, somos mayoría en las universidades. Somos las que mejores notas tenemos, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú hablas de paridad, y eso es una cosa que desde mi punto de vista económico es muy importante, hemos alcanzado la paridad entre hombres y mujeres actualmente. Y ella decía, bueno, si es que hemos llegado a la paridad, ¿cuál es el problema? Pues que hay que profundizar un poco más, ¿de acuerdo? En cuanto empezamos a hablar de que vamos a analizar la posición de las mujeres en puestos donde se necesita un mayor nivel de conocimiento, estamos empezando a ver que ocupamos el 75% de los puestos. Y cuando hablamos de puestos de liderazgo, únicamente del 28%. Estos son datos del 2015, no han cambiado, ¿de acuerdo? Se han mantenido más o menos constantes. Luego, si te pones otro tema que tenemos que analizar, esto eran mundiales, a nivel mundial, ¿de acuerdo? Es que la situación no es la misma en todos los países. Ella decía, bueno, es que, claro, ¿cómo vamos a compararnos con la situación que tienen las mujeres en Afganistán o en Irán? Bueno, eso no quiere decir que no exista desigualdad en un país o en otro. Evidentemente, los márgenes son mucho más amplios. Y también aquí quería lanzar, destacar que porque seamos países en desarrollo no quiere decir que estemos mejor que los países, que porque seamos países desarrollados no quiere decir que estemos mejor que los países en desarrollo, ¿no? Cuando analizas los primeros puestos en el Gender Equality Index que desarrolla esta institución, vemos que, como era de esperar, el primer país es Islandia, seguido por Noruega, Finlandia, pero luego tenemos a Ruanda, luego viene Suecia y luego viene Nicaragua, ¿de acuerdo? Según una serie de indicadores, que no todo el mundo tiene que estar de acuerdo con nuestros indicadores. Tú te vas a España y me pierdo porque nunca lo encuentro. Estamos aquí en la posición 24. Estados Unidos, creo que es la posición 49, ¿de acuerdo? O sea que tampoco tenemos las claves en estos países desarrollados de cómo se deben de hacer las cosas, ¿vale? Aquí tenéis mucho más. Y luego, otro aspecto, antes de comentaros algo más, era que veáis que la desigualdad, aquí se ha destacado mucho el tema de mujeres en puestos de decisión, la brecha salarial, bueno, una serie de cuestiones, pero es que se dan muchísimos más campos y tenemos que ser globales, no solo ver lo que nos está ocurriendo a nosotros, ¿no? Podemos ver que en 60 países a lo largo de todo el mundo a las mujeres directamente se les deniega la nacionalidad, no pueden ni dar la nacionalidad a sus hijos. Estamos hablando de que las mujeres cobran entre un 10 y un 30% menos que los hombres por realizar el mismo trabajo, ¿de acuerdo? A nivel de familia, en 29 de los 143 países analizados, estamos viendo datos de Naciones Unidas, Women, UN Women, en 29 obligatoriamente los hombres son los que tienen la patria potestad, digamos, legalmente son los cabezas de familia. En 77 países se criminaliza las relaciones del mismo sexo, y esto es una cuestión de género, ¿de acuerdo? A nivel de educación, si analizamos las personas que no tienen como los niveles básicos de saber leer y escribir, el 60% son mujeres. Y bueno, de esta manera podríamos seguir y seguir, ¿de acuerdo? Ya a nivel incluso en salud,
lo que vemos es que muchísimas mujeres no tienen acceso al tema de planificación familiar y todo ese tema. Y por último, en política, las mujeres ocupan únicamente el 22% de los puestos parlamentarios en el mundo. Con lo cual vemos que es algo que se da en muchos ámbitos, ¿vale? Yo lo que hago es os presento la situación y ahora vamos a tratar de analizar una serie de cuestiones. Por ejemplo, esta foto. Esta foto es el rey reunido con los directivos de las principales empresas en España. Veis que son prácticamente todos, hombres. Y habría que analizar, que no lo sé, si estas mujeres no son familiares de los propietarios de esas empresas. Habría que ver, porque eso es una variable también que debemos de tener en cuenta. O todos los paneles llenos de hombres, que aquí hay que aplaudirte porque os habéis dado cuenta y habéis hecho algo para solucionarlo, porque es parte de nuestra cultura, es como trabajamos. Y economistas, bueno, ahora lo veremos, hay mucho hombre economista, porque es igual que intentar traer a mujeres ingenieras, ¿no? Yo recuerdo además que nosotros trabajamos mucho con el Instituto Tecnológico Hotelero, y entonces yo voy mucho a las conferencias que organizan, y nunca hay mujeres. ¿Qué pasa? ¿Que las mujeres no somos tecnológicas? ¿No nos gusta la tecnología? Y yo siempre le digo, pero oye, es que siempre estás trayendo hombres, no me puedo creer. Y me decía, mira Cristina, hay tan pocas mujeres en puestos importantes en empresas tecnológicas que están tan demandadas que las llamamos y nunca pueden venir. O sea, que es que también a veces lo intentamos y es complicado, ¿no? Porque es una realidad que se desarrolla desde mucho más abajo, que es lo que nos ha ayudado a nosotros a ver Mónica desde la perspectiva de la sociología. De hecho, yo cuando empecé con este tema hace 10 años o más, fue porque me encargaron un capítulo, yo hacía temas de innovación y tecnología, un capítulo sobre mujer y tecnología. Y yo, esta chorrada, ¿qué es esto de mujer y tecnología? Es todo igual, aquí hay diferencias, ¿qué es esto de discriminación? Te pones a analizar y te das cuenta de que es que las mujeres utilizamos la tecnología, antes había una brecha tecnológica, ¿no? Utilizábamos menos la tecnología porque como teníamos salarios más bajos, teníamos menor acceso a la compra de tecnología, eso ya está prácticamente desapareciendo, pero lo que se ha visto es que la utilizamos de otra manera. Y lo que se vio también es que había muy pocas mujeres en puestos de decisión en empresas tecnológicas, que la tecnología estaba siendo diseñada por hombres, con lo cual simplemente la diversidad es creatividad. Entonces, bueno, simplemente hagámoslo desde un punto de vista económico. Y esto a mí es que esta foto me pone de los nervios. Es Trump firmando Trump's opening shot on trade, abortion, temas de aborto. ¿Y veis alguna mujer aquí firmando? Esto debería de producirnos repugnancia. No puede ser. Porque no por nada. Es que debería de ocurrir lo mismo al revés. Bueno, ya veremos. Y sobre todo porque no es un problema solo para las mujeres, es un problema para todos. O sea, y aquí, claro, sale de mi vena economista. Y bueno, yo he discutido este tema de, bueno, es que hay que hacerlo porque es justo. Bueno, también es justo, pero hay estudios, que bueno, con los números ya sabéis que se puede demostrar casi de todo, pero hay estudios que demuestran que la diversidad, y ya no estamos hablando únicamente de hombres y mujeres, estamos hablando de razas, de religiones, de edades también, la diversidad genera creatividad. Aparte, desde un punto de vista económico y de eficiencia económica, estamos invirtiendo muchísimo dinero en mujeres universitarias que luego ni siquiera llegan a puestos de decisión. Como economistas esto no lo podemos aceptar, estamos perdiendo dinero, ¿de acuerdo? Entonces está la parte de justicia social, pero también está la parte digamos de eficiencia económica, ¿vale? Y sobre todo, que esto es que un hombre pueda querer ser enfermero o pueda ser lo que quiera, o profesor, que está peor visto, y que no tenga problemas para hacerlo, o que se pueda quedar en su casa a cuidar de sus niños y que no esté mal visto, ¿no? O sea, esto es algo de todos, ¿no? Pero ahora me estoy yendo a la casa. Bueno, pues, ¿qué he aprendido yo trabajando con sociólogos como Mónica Serrano, ¿no? Con sociólogas? El tema de la conformación del género. ¿Qué es esto de la construcción del género a nivel social? Antes lo hablaba el profesor Aguado y lo hablabais un poco aquí sobre el tema de la personalidad, la cultura, qué es lo que nos hace más racionales o irracionales. Bueno, pues ha habido una evolución en los estudios sobre feminismo. En un primer momento, en los años 60-70, se hablaba del determinismo biológico. Oye, es que, claro, las mujeres son así y tienen que tener el papel que tienen porque biológicamente tienen una serie de características, tienen que tener hijos
y entonces, bueno, pues son más amables, están más acostumbradas a cuidar de los niños, bueno, eso podemos estar de acuerdo. Luego hay una evolución y que dice, no, la biología no participa para nada, es todo una construcción 100% social. Bueno, pues mi perspectiva, que no tiene por qué ser la de otras muchas personas, es que hay una combinación de factores biológicos y sociales. Si tú analizas cómo se construye el género desde el punto de vista social, tienes tres niveles: el nivel individual, el nivel interaccional y el nivel institucional. Es decir, que nosotros como individuos influimos, y nuestras decisiones como individuos influyen en lo que se considera o cómo se conforma el género. También en las expectativas culturales. Ahora os contaré todo esto, ¿vale? Y si tenéis preguntas, levantáis la mano y os las contesto en el momento. Hablaremos de roles, lo que se espera de vosotros como hombres y mujeres. ¿Qué se espera de una mujer? Pues una mujer se espera que esté en casa con sus... Bueno, digamos, lo estoy llevando a un ámbito un poco radical, ¿no? Pero que si hay que elegir entre quién se coge la baja, pues normalmente es la mujer. ¿Por qué? Porque lo va a hacer mejor. Es que realmente pueden cuidar mejor a sus hijos. Eso es el estereotipo que se tiene sobre una mujer. Y un hombre que se quiera pillar la baja, pues esto está cambiando mucho. Pero amigos míos, oye, ¿te vas a pillar la baja de 15 días que te dan porque tu mujer acaba de tener un hijo? Hombre, no, me van a mirar fatal como si me ocurra hacer eso. En empresas multinacionales no estoy hablando, ¿no? Entonces, esos son los roles, ¿no? Ese tipo de cosas. Y luego a nivel institucional también se asume que la mujer va a hacer determinadas cosas mejores que otros. Entonces, hablamos mucho de la brecha salarial, pero también hay lo que se llama la discriminación a nivel vertical y la segregación vertical, y horizontal. Es decir, nos cuesta llegar arriba, pero es que lo normal es que si tú ves a una mujer en puestos directivos en empresas, estén en recursos humanos, en la parte más soft, en recursos humanos, estén en marketing, y el director financiero suele ser un hombre, estamos hablando en general, ¿no? ¿Y eso por qué? Porque a mí me ha pasado, yo trabajo mucho en temas de turismo y me venía un amigo que tenía un hotel y me decía, oye, mándame una niña mona para recepción. Y yo era, bueno, pero es que esto no debería de ser así, tal. Mándame una niña mona, me lo cuentas otro día. ¿Qué pasa? Pues que, bueno, las instituciones asumen que hay determinadas cosas que las mujeres vamos a hacer mejor que los hombres y los hombres mejor que las mujeres. Y esos son, bueno, digamos, entonces, ¿qué ocurre? Que cómo tú vas construyendo tu identidad, cómo son las relaciones y los estereotipos y los roles que asumimos unos de otros, y cómo las instituciones, digamos, que apoyan ese tipo de actitud, pues se van conformando el género, con lo cual no es ni culpa mía, ni culpa tuya, ni culpa... Es un trabajo, no hay que buscar culpables, simplemente hay que buscar oportunidades, es un trabajo que debemos hacer entre todos, a nivel individual, a nivel interaccional y a nivel institucional. Es decir, siempre, ¡ay, los hombres! Las mujeres tenemos una responsabilidad a la hora también de decir, yo quiero ser directiva, yo quiero llegar muy alto, yo quiero hacer esto. Es también una responsabilidad nuestra, no siempre es fácil, no nos lo ponemos fácil, ¿vale? Entonces, bueno, esto ya lo hemos estado viendo, porque bueno, al final las relaciones de género se construyen a nivel personal, familiar y laboral, todo. Pensar en vuestros padres, vuestras madres, vuestros abuelos, ha habido una evolución enorme, ¿no? Mi madre, por ejemplo, mi padre no quería que trabajase y le parecía fenomenal que yo trabajase hasta que tuve un hijo y me dijo, ¿pero qué haces viajando tanto? ¿No te tienes que quedar con tus hijos? Bueno, tienen un padre también, no pasa nada. Entonces, bueno, eso son construcciones sociales y tiene impactos a nivel familiar, a nivel laboral, a nivel político, a nivel de tecnología, también de investigación. Vamos a ver cuestiones a nivel de investigación. Salud, no quiero pasarme del tiempo. A nivel de salud, de educación, de violencia, temas de paz y seguridad, que hemos trabajado también en temas de la OTAN, vais a ver los impactos que tienen, ¿no? Y aquí hay una serie de variables que quiero que sepas. Me imagino que todos sabéis la diferencia entre sexo y género. No hay respuesta. El sexo es un tema biológico, ¿de acuerdo? El sexo es diferencias biológicas y estas diferencias, en principio, no sé que te sometas a una intervención quirúrgica, no se pueden cambiar con el tiempo. El género es muy diferente, son las diferencias socialmente construidas entre hombres y mujeres. Entonces yo biológicamente, en principio, las mujeres somos las que podemos tener los hijos,
pero el hecho de que las mujeres sean las que principalmente se tienen que ocupar de los hijos y no los hombres, es una construcción muy social, independientemente de que en el pasado, hace siglos y millones de años, pues fuera la única manera de desarrollarse, ahora mismo es una construcción social, ¿no? Yo vengo del sur y en el sur pues, bueno, pues hay los estereotipos y los roles están, bueno, yo no, mi madre, muy marcados, ¿no? El otro día hablaba con una gallega y decía, bueno, como en Galicia es un matriarcado, no experimentamos tanto este tipo de cosas, ¿no? Entonces, bueno, a nivel cultural es importante, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos que ver aquí? Que el género, por lo tanto, es modificable, ¿vale? ¿Y qué es lo que vamos a poder modificar? Bueno, es más, en situaciones de crisis es cuando, por ejemplo, esto es, que lo habéis visto 1000 veces, esto fue la Segunda Guerra Mundial, que de repente un montón de hombres se tuvieron que ir a luchar y a morir en Europa, y de repente las mujeres fueron las que tuvieron que tomar las riendas de muchísimas fábricas. Se pusieron a construir camiones, aviones, no había ningún problema. Luego, claro, volvieron los hombres y ellas volvieron a su posición, ¿de acuerdo? No porque los hombres las obligasen, sino era lo que se esperaba, ¿no? Y aquí es muy importante, y me gustaría que os fuerais hoy con el concepto de rol y estereotipo, y que analicéis vuestros roles y los estereotipos que tenéis. Rol es el papel social, conjunto de tareas y funciones derivadas de una situación o estatus de una persona en un grupo social. ¿Cuál es el rol de una madre? ¿Cuál es el rol de un director de recursos humanos? ¿Cuál es el rol de un ministro de Hacienda? Y el rol del ministro de Hacienda de Montoves siempre está diciendo que no, lo que esperamos de él, ¿de acuerdo? ¿Y qué es un estereotipo? Es una opinión ya hecha que se impone como un cliché a los miembros de una comunidad. Tenemos todo tipo de estereotipos, muchísimos, ya no a nivel de género, sino a nivel de razas, a nivel de religión, a nivel de edad. Ah, este es un viejo, es un carca seguro. Estamos imponiéndole un estereotipo, ¿vale? O sea, otra de las cosas que a mí me gustaría que viéramos es que el género es solo un nivel de desigualdad, que hay muchísimos más, ¿vale? Entonces, ¿qué pasa? A nivel de estereotipos, nosotros, ¿a qué asociamos a la mujer? Pues a inestabilidad emocional, bueno, esto es un poco llevándolo al extremo, ¿eh? Yo os voy a presentar extremos, ¿de acuerdo? No quiero decir que haya estudios, esos son estudios normalmente muy antiguos. Yo me acuerdo de un estudio que cuando daba clases de liderazgo que decía que los altos somos muy líderes, que como que habían identificado, digo, bueno, pues como digo, vamos fatal, y acordados de Napoleón, de Hitler, que eran todos, son estudios realmente basados en temas biológicos que se quedan muy cortos, ¿no? Se habla de pasividad, de ternura, de sumisión, pero cuando se habla del cuidado de las personas se habla normalmente de mujeres, ¿no? Y el hombre es agresivo, dinámico, tendencia al dominio, afirmación del yo. Estos son estereotipos muy radicales, pero bueno, hay ciertas connotaciones que podemos identificar. Y bueno, se ve, os he puesto ejemplos de publicidad muy antigua y nueva, ¿no? El tema de la mujer, you mean a woman can open it? ¡Wow! Entonces tiene que ser facilísimo, esto es real. Y luego, bueno, una señora limpiando. Si os dais cuenta, se están produciendo muchos cambios ya hoy en día. Muchos hombres están apareciendo en temas de comunicación, pues patrocinando productos de limpieza, ¿no? Pero luego esto, por ejemplo, la portada del Vogue, este señor no sé cómo se llama. LeBron James. LeBron James, y aquí tenemos a Giselle Bündchen, ¿no? Bueno, solo tenéis que mirarlo. El fuerte, grande, agresivo, y ella sonriente, súper etérea. Bueno, es que es lo que hay. Y eso es lo que estamos buscando, ¿no? Y a mí esta señora, que es que, bueno, me da esta vergüenza, no debería comer. Pero también podemos utilizar estos estereotipos para luchar contra ellos, ¿no? A mí me gustó mucho este anuncio, ¿Are you man enough to be a nurse? Lo eres, ¿de acuerdo? Entonces esto es la lucha contra los estereotipos, pero está. Y luego hemos estado hablando, estaba vuestro profesor hablando de temas de igualdad, de equidad, ¿de acuerdo? No es lo mismo igualdad que equidad, desde mi punto de vista. Los hombres y las mujeres no son iguales, no lo son, ni tienen por qué serlo. Ahí es la maravilla de la diversidad, pero lo que queremos es equidad, ¿de acuerdo? Distancia, bueno, lo que queremos es equidad. Entonces, y queremos una igualdad real, ¿de acuerdo? Es decir, que aunque seamos diferentes, tengamos las mismas oportunidades y tengamos la misma posibilidad de realizarlo todo. Queremos justicia, ¿de acuerdo? Asegurar un tratamiento similar entre hombres y mujeres.
y en la que ninguna de las dos partes sea favorecida. Porque bueno, hay muchísimos hechos, ¿no? Por ejemplo, a nivel de jueces, la gente dice, ah, bueno, es que hay más juezas que jueces. ¿Por qué? Bueno, porque somos muy buenas estudiando, nos han enseñado mucho a estudiar, y también porque la vida en la administración pública es más tranquila. También tenemos que pensar en eso. Yo recuerdo una mujer directiva que decía, es que no puede ser que todas las mujeres, muchas mujeres con un alto nivel se vayan a la administración pública porque convierten en funcionarios o te permite un poco equilibrar vida familiar y profesional. De nuevo, esto nos lleva a que la búsqueda de esta igualdad a lo mejor nos lleva a mejorar sistemas de cómo se trabaja. O sea, a lo mejor el tema de los horarios se mejoraría para hombres y para mujeres. Oye, no, tú que eres mujer te vamos a reducir el horario. Y yo, ¿qué? Soy hombre, pero a lo mejor no es para cuidar de mis hijos, pero quiero dedicarme a otra cosa también, ¿no? Entonces, hay que utilizar todo como una oportunidad para mejorar y para cambiar. Y bueno, eso es que la equidad no es lo mismo que el cambio. Entonces, luego está el tema de la discriminación. La discriminación esta ocurre cuando la diferencia de tratamiento radica directa o explícitamente en la distinción basada exclusivamente en el sexo. Pero tenemos la discriminación directa, eres mujer, tú a recepción, no te voy a poner de directora financiera porque no lo vas a saber hacer bien, cuando hay una discriminación de facto por escrito directa, y tenemos otra que se llama la indirecta. Es que cuando no hay ninguna ley política al respecto, pero bueno, de alguna manera resulta que tú no llegas a esos puestos. Y luego está el empoderamiento. Lo hablaba contigo antes. Es que la mujer, yo he hecho investigaciones con un montón de directivas, hemos entrevistado, encuestado, he tenido la posibilidad de hacerlo en el sector turístico y en seguridad y defensa en Australia, Estados Unidos. Ha sido increíble, ¿no? Y todas, no diría todas, pero muchas de ellas, de estas mujeres directivas, empezaban diciendo, no, yo nunca me he sentido discriminada. Yo hasta hace una cuestión que sabía que me había pasado porque era mujer, yo tampoco me había sentido discriminada, ¿no? Y decía, no, yo nunca me he sentido discriminada. Y entonces tú empezabas a profundizar, porque hay un sociólogo con sus entrevistas, sabe cómo llegar al fondo de la cuestión, y decían, bueno, yo no, pero sí que es verdad que una amiga mía, y bueno, a mí una vez me pasó, y claro, yo tengo que demostrar más que el resto, y si en algo estaban muchas de acuerdo, es que las mujeres no tenemos esa ambición de llegar y de desarrollar nuestra carrera como directivas tanto como pueden tenerla algunos hombres. El tema de la ambición, aparte está mal vista muchas veces, una mujer agresiva con ambiciones, ten cuidado porque esta es una bruja y ese tipo de cosas, ¿no? Entonces, no la tenemos metida dentro de nosotros. Y si de algo nos ha servido todas estas investigaciones que hemos hecho, es que lo más importante es la educación. La educación de hombres y mujeres. De hombres para que entiendan que hay diferencias y de mujeres para que entiendan que pueden aprender a negociar, porque eso es una de las cosas que veíamos muchas veces, ¿de acuerdo? Estos son estudios, os puedo mandar el artículo, somos muy malas negociando nuestro salario, y además es que eso yo lo he visto después de investigarlo en amigas mías, uy, me han propuesto un ascenso, hombre, es que me ofrecen tanto dinero, y lo que piensas es, a ver qué me piden ahora, a ver si voy a poder seguir llevando la vida que yo llevo con este salario. Un hombre diría, yo soy proveedor de mi familia, lo más importante es que gane dinero. Es que se le da la vuelta, ¿no? Y bueno, son cuestiones muy importantes. Y se habla mucho del empoderamiento. Hay que empoderar a las mujeres. Y eso tienen que hacerlo hombres y mujeres, ¿no? Y hay que darles, identificar qué son esas cosas en las que fallamos o que a lo mejor a nivel cultural, social o educacional no nos han potenciado tanto y tratar de desarrollarlo en nosotras, ¿vale? Por ejemplo, se hizo un estudio donde se analizaba, bueno, eran dos grupos, ¿no? Había un grupo de control, eran estudiantes, no sé si instituto o yo qué sé, y entonces a unos se les hacía tanto a las chicas como a los chicos examen de lengua y de matemáticas, ¿no? Entonces un grupo con chicos y chicas y otro grupo con chicos y chicas. Al grupo de control se les pidió que hicieran el examen poniendo su nombre e identificando si eran chicos o chicas, ¿vale? Y en el otro grupo no se les pidió que se identificasen, ¿de acuerdo? Simplemente lo hicieron y punto. Se vio que había diferencias estadísticamente significativas en el nivel de matemáticas en el examen en el que les habían pedido a hombres y a mujeres que se identificasen, pero no en el otro. Estos son estudios que, bueno, se pueden hacer contraestudios. Lo que se veía ahí es que muchas veces, como hay tantas cosas que nos llegan
por el marketing, por la comunicación de las chicas son malas en matemáticas, las chicas son malas en matemáticas, o qué difíciles las matemáticas, qué difíciles las matemáticas. Eso hay que cambiarlo. Por ejemplo, yo sé, hablando un día con el rector, que tienen a una persona que es ingeniera de telecomunicaciones, que se está dedicando, trabaja mucho en hablar con chicas en secundaria para que se plantee la ingeniería como una posibilidad. Mira, incluso la economía, ¿no?, que tiene una carga matemática bastante importante, ¿no? Porque otra cosa que se ha visto es que las mujeres a los 20 y tantos son muy buenas profesionales, que los salarios están muy equiparados con los hombres, pero cuando ya llegan a los 30, que es el momento de tener hijos, ya empiezan a bajar el mercado. Oye, que tener hijos son unos, yo tengo 2, son unos meses que estás embarazada, que puedes seguir trabajando si todo va bien, si no, no, y luego pues unos meses que estás apartada porque el niño pues tendrá cosas, necesita cosas, pero esto se llama corresponsabilidad, es una cosa que puedes hacer uno y otro, ¿no? Bueno, yo os voy contando. Entonces hay que empoderarlas, y esto es una labor social y de educación, ¿vale? Entonces, bueno, ya os voy a, yo creo que ya me voy a callar. ¿Cuánto llevo hablando? No sé, pero la misa pues empieza Desde menos cuarto, vale. Bueno, pues simplemente temas del gender mainstreaming, que se está dando mucho en las organizaciones internacionales, es a todo le dan una visión, le quieren poner, bueno, esto os lo voy a contar ahora, esto, las gender classes, os las deberíais de poner. Y entonces os va a pasar como a Francisco, que ya no le va a volver a pasar esto, o como me pasó a mí, con que es esta chorrada de las mujeres y la tecnología. Pues ya te las pones y os vais a dar cuenta de un montón de cosas que hacéis, que decís y que dais por buenas, cuando no es que sean malas, es que se pueden mejorar. Entonces ya con esto, yo creo que ya con si nosotros, si consiguiéramos hoy que vosotros os pusierais las gender classes y cuando habláis con vuestros compañeros, porque os hablan de la manifestación, porque me gusta, porque no me gusta, que sepáis un poco por dónde van los tiros, ¿no? Yo creo que esto es muy importante, y esto, la consecuencia es que a nivel de investigación, por ejemplo, y a nivel de ayudas o de proyectos que se ponen en marcha a nivel internacional, la perspectiva de género ya está metida siempre. Los H2020 es qué perspectiva de género tiene tu proyecto, y está planteada ahí, porque es algo que hay que trabajar, ¿de acuerdo? Y luego quería comentaros, y esto. Luego voy a acabar con una serie de citas y ya con esto terminamos. A ver, el género es solo una dimensión. Si ya de la economía pasamos a la sociología para identificar pues, brecha salarial, brecha de calidad, otro proyecto que hemos hecho, otra investigación que hicimos era sobre calidad laboral. Y lo que vimos era que en el sector turístico, que la calidad laboral medida en función del tipo de contrato, si era indefinido, si era parcial, a tiempo completo, salario y el nivel jerárquico, era peor en mujeres que en hombres, ¿vale? O sea, todo lo que hemos hecho ha sido desde un punto de vista de investigación cuantitativo y cualitativo también, porque la verdad es que estamos disfrutando mucho de la investigación cualitativa. Vale, pero es que eso es solo una cosa. ¿Por qué? Porque no es lo mismo ser una mujer blanca, española, que ser una mujer negra, musulmana y discapacitada. O sea, si lo tenemos... perdonad que hable así, pero es que es un hecho, ¿vale? O sea, y esto os lo voy a enseñar, yendo para adelante, no para detrás, aquí. Estos son los salarios de distintos tipos de mujeres en Estados Unidos, ¿vale? No distintos tipos, perdonad. Aquí están las hispánicas, afroamericanas, aquí están las blancas no hispanas, ¿de acuerdo? Porque, bueno, yo sería blanca hispana, asiáticas, de Hawái y otras islas del Pacífico, y indios americanos y nativos de Alaska. En naranja las mujeres y en azul los hombres. Evidentemente hay una diferencia importante entre hombres y mujeres, pero es que también la hay entre razas dentro de las mujeres. Con lo cual, si tenemos que trabajar la diversidad, la tenemos que trabajar, tenemos que ir ya un punto más allá. No solo meter la característica de género, sino meter el tema de nacionalidad. Bueno, meter el tema de religión a mí me parece un poco complicado, ahí podríamos tener una discusión si quisierais, pero bueno, y bueno, pues hay una serie de características que hay que considerar. Y sobre todo, la altura. O sea, me sacan seguro porque... No, les pagan menos a los que... ¿Nos pagan menos a los altos? Eso yo vi una estadística, ¿no? Bueno, es que... No, les pagan más a los altos. ¿nos pagan más? Claro.
Bueno saberlo. Bueno, en la bueno, y ahora hablaremos de la... Bueno, y luego también quería destacaros este movimiento, es el He for She, que lo lanzó UN Women, y es que esto es algo que debemos hacer todos, ¿no? Yo lo tengo bastante claro. Y luego un poco para ir terminando, temas importantes que son los objetivos para el desarrollo sostenible de Naciones Unidas, porque de lo que hablaba esta ponencia era sobre la importancia de la igualdad de las mujeres para el desarrollo económico. Y hay muchísimas variables, la definición de la pobreza, hambre cero, salud y bienestar, educación, industria, innovación, y tenemos, que me he perdido, aquí, igualdad de género. Es parte del desarrollo. Si algo fomenta, y bueno, aquí hay una serie de slides que así lo muestran, es que si algo se ha demostrado, es que si tú aumentas la igualdad entre hombres y mujeres y aumentas su nivel de educación, aumentas el desarrollo económico de un país. Estamos hablando de, aquí se habla de, mientras no se alcance el Economic Gender Parity, estos son los millones que se están perdiendo, ¿de acuerdo? En Japón, en Francia, en Alemania. Y también para comentaros que están mejorando las cosas, claro que están mejorando, pero si continuamos a este nivel, que vamos a paso de tortuga, la igualdad se conseguirá en 61 años en el oeste de Europa, en 62 en el sudeste asiático y en 168 años en Norteamérica, no por Canadá, sino por Estados Unidos. Como sigamos en muchos más campos, vamos a tener un problema. Y luego también quería que fuerais críticos a la hora de analizar los indicadores de desigualdad. No críticos, pero que sepáis entenderlos. Un indicador es eso, es la construcción de un elemento que nos sirva para comparar, pero debéis entender muy bien qué hay detrás de ese indicador para saber si os interesa o no. Por ejemplo, yo os he comentado que en Nicaragua están en los primeros puestos a nivel de igualdad. Bueno, pues yo esta presentación, haciéndola delante de los de Relaciones Internacionales, con la directora, que menuda casualidad, de una ONG que trabaja en Nicaragua, me dijo: Cristina, lo siento mucho, pero tú luego te vas a Nicaragua, conoces la realidad y el tema de igualdad no es así. O sea, es una situación muy complicada la que tienen las mujeres. Bueno, pero es que debemos de analizar qué analizan en cada una de ellas, ¿vale? Y bueno, simplemente yo creo que voy a terminar con esto. La situación de España, no somos de los peores, pero tampoco de los mejores. Hay muchísimo margen para la mejora, también a nivel de emprendimiento, que ahora voy a empezar un proyecto de investigación sobre temas de emprendimiento y mujer, donde se está viendo que somos menos. Y que no es que solo seamos menos, es que nos dedicamos al sector servicios y nuestras empresas suelen ser más pequeñas. ¿Qué pasa? ¿Que estamos menos capacitadas? ¿O que viene un hombre y nos obliga a hacerla pequeña? No, a que socialmente, bueno, pues siempre tendemos a ir hacia estructuras más pequeñas, le damos mucha importancia a la familia. Eso no está mal, eso tiene que continuar, pero bueno, el concepto de corresponsabilidad es muy importante. Y bueno, aquí un poco la distribución de igualdad y desigualdad. Vemos que hay países donde la desigualdad es bastante mayor que en otros. Tenemos que tener una visión global. Y bueno, yo creo que bueno, sí, quería acabar en temas de la ciencia. Vale, en temas de ciencia, administración pública, también es curioso, ¿no? Hay como una tijera, ¿no? Cuando analizas el número de mujeres y hombres licenciados, hay más mujeres que hombres. Empiezas ya máster, se empieza al gap que hay entre mujeres y hombres, mujeres arriba y hombres abajo, empieza a estrecharse. Cuando pasamos a doctorado más o menos nos igualamos, ya, y cuando empezamos a hablar de puestos académicos, mejores puestos, es decir, profesor titular, catedrático, volvemos a separarnos, y ya rectores, no te puedes imaginar. Entonces, bueno, simplemente que sepáis que también incluso en la administración pública a nivel de salarios no puede ser, a mí no me pueden pagar más, pero bueno, a nivel de puestos. Eso es culpa de, bueno, no es culpa de todos, ¿no? De un poco de la mujer que a lo mejor no investiga tanto porque está más dedicada a otros temas, la mujer que se dedica, no, es que aquí ya entraría en otros temas que me están grabando y no. Y luego ya sí que para terminar, comentaros en temas de mujer, paz y seguridad, este proyecto que tuvimos con la OTAN, que fue increíble, simplemente que veáis que, ¿sabéis?, la gran cantidad de conflictos que existen a nivel mundial, ¿de acuerdo? Conflictos donde muere gente todos los días, conflictos que siguen abiertos, que ocurren dentro de los países, entre países. Bueno, pues lo que se ha visto es que, los procesos de... los procesos de paz en los que se incluyen mujeres aumentan
que se produce un 20%, perdona, os lo voy a leer porque si no lo voy a decir mal. These processes that included women as witnesses, signatories, mediators and whatever demonstrated a 20% increase in the probability of a peace agreement lasting at least 2 years. This increased over time with a 35% increase in the probability of a peace agreement lasting 15 years. ¿Y por qué? Más que nada porque en los tratados de paz hay que incluir hombres y mujeres, porque en la sociedad tenemos hombres y mujeres. ¿Y por qué tiene que haber mujeres en las Fuerzas Armadas? Bueno, podría entrar aquí y estar una hora hablando de eso, no, pero no os preocupéis, no lo voy a hacer. Pero una de las cosas que se vio es que las Fuerzas Armadas ya no están siempre relacionados con procesos, con guerras, no con conflictos, sino con procesos de paz, están muy involucrados. Y en Afganistán se dieron cuenta de que hasta que metieron a mujeres y las llevaron a las zonas de combate, que al final es pasearte por un pueblo, no consiguieron contactar con la sociedad civil. Y los procesos de paz involucran también a la sociedad civil. Bueno, señores y señoras, de verdad me ha encantado estar aquí. Yo simplemente quiero que nos vayamos a casa siendo conscientes de que esto es solucionar este problema no se va a solucionar únicamente porque Francisco se haya dado cuenta, pero es uno de los granitos importantes que tenemos que aportar, que es una gran oportunidad para todos, que es una oportunidad de eficiencia económica, pero también de justicia social, y que debemos de cambiar nosotros para pretender que el resto cambie, ¿no? Y que la educación, desde mi punto de vista, es lo más importante. Bueno, pues muchas gracias y nada más.